muchos años para perder hoy el control. El control. No muevas ficha, atrévete a confiar. La reconquista es tu gran oportunidad. Entierra el hacha y empuña el puñal. Largo el camino. Siente el valor de la fragilidad por lo que has sufrido. Llegado el momento, nos da igual. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Potencial 360 es un espacio para el desarrollo integral del ser humano. Trataremos temas relacionados con las áreas profesional, espiritual, cultural, intelectual y social que nos faciliten alcanzar todo el potencial que tenemos como individuos. Maravillosa jugada. Acompáñenme, soy el doctor Carlos Osorio. Comenzamos. On a dark desert highway, cool wind in my hair, warm smell of colitas rising up through the air. Up ahead in the distance. De Potencial 360. Es lunes, son pasaditas las 5 de la tarde. Yo soy Carlos Osorio y ya estamos en un nuevo programa de Potencial 360, por supuesto, por Proyecto Radio MX con sentido social. Y bueno, yo creo que cada semana les digo lo mismo. Ya creo que me estoy escuchando igual, pero ese es un programa que es un poquito especial para mí, porque vamos a tratar uno de los temas que son de mi particular interés. Ustedes saben que aquí en Potencial 360 hablamos de las áreas de desarrollo, y dentro del área intelectual una parte muy importante pues es la literatura. Y hoy vamos a dedicar este espacio a la obra literaria de Howard Phillips Lovecraft. Para esto he invitado a una persona muy conocedora en el tema que nos está acompañando, y se trata de la historiadora Ana Belén Hernández Fernández. Ella es una gran entusiasta de la literatura sobrenatural, colabora en varios colectivos, está en el colectivo nacional Los Cuentacuentos y en el colectivo binacional En la Noche de los Tiempos. Imparte cursos, imparte talleres sobre distintos escritores y muy en especial sobre Howard Phillips Lovecraft. Y ella ha impartido ya incluso en el Phobica Fest 2 charlas, una sobre William Hodgson y otra sobre el mundo de tinta de Cornelia Funke. Y pues Anabel está aquí con nosotros. Ana, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar mi invitación para acompañarnos esta tarde. No, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación, aquí acompañados del poderosísimo Hulu. Sí, amigos, hoy estamos muy temáticos ahí. Anabel tiene a Hulhu. Bueno, ya ahorita vamos a hablar de por qué las discrepancias en las pronunciaciones. Yo aquí atrás, ya saben, tengo también a Hulhu, y hoy me puse mi playera de la Universidad de Miskatonic, de la cual soy egresado. Muchos de ustedes saben que es una universidad ficticia de la obra de Lovecraft. Y bueno, saludo a mis amigos de cabina, les agradezco mucho, les mando un abrazo. Ahorita me ayudaron a resolver un problemita que teníamos por la
con la conexión por Zoom, muchas gracias. Y les voy a pedir, chicos, que nos muestren la lámina 1. Ahí vamos a tener algunos datos introductorios de Howard Phillips Lovecraft. Ahorita Anabel, que es la experta, nos va a platicar un poquito más de él. Howard Phillips Lovecraft nace el 20 de agosto de 1890 y muere a la edad de 46 años. El 5 de marzo de 1937, o sea, iba a cumplir 47 años. Es un autor, poeta, ensayista, además tiene una cantidad ingente de cartas que se enviaba con todas las personas que para él eran importantes. Vamos a hablar ahorita con Anabel de eso, pero es creador de algunos le llaman subgénero del horror cósmico y el eje central del círculo de Lovecraft, que es un grupo de escritores, todos amigos de él, que colaboran con su obra literaria. Ha tenido influencia en diversos autores y obras, por mencionar algunos, ¿verdad? Nada más, a Stephen King y por supuesto a Bob Kane y Bill Finger. Para ustedes, amigos y amigas de Potencial 360, serán nombres familiares porque son los creadores de Batman. Ustedes se acordarán que Batman ahí en Ciudad Gótica visita de repente el asilo de Arkham. El asilo de Arkham está nombrado, inspirado en algunas obras de Howard Phillips Lovecraft, especialmente en la población de Arkham. Y algo que muchos no saben es que Howard Phillips se casó en 1924 con Sonia Green. Bueno, esta es apenitas una pequeña introducción. Anabel, que nos acompaña, ella es historiadora, ¿no? Y cuéntanos un poquito, Ana, en primer lugar, ¿por qué una historiadora se interesa en la obra de Howard Phillips Lovecraft? Y platícanos también algo que para mí es muy, muy interesante sobre la personalidad de HPL, como le decimos a algunos. Bueno, pues para empezar, creo que la literatura es para todos, ¿no? Entonces, pues a cualquiera nos puede gustar. Desde pequeña tengo inclinación a las narraciones, ya sea, por ejemplo, las narraciones que nos contaban los abuelos, ¿no? De chicos, y siempre eran narraciones como de terror, de aparecidos, etcétera, etcétera. Entonces, siempre tuve un gusto por la historia, también por este tipo de narraciones y las leyendas, ¿no? Místicas. Entonces, ya cuando una amiga me presenta a este autor, lo leo y al principio no me gusta, pero después lo vuelvo a releer y poco a poco le voy tomando cariño, ¿no? Entonces, así es como yo conozco a Lovecraft, a través de una amiga de la escuela, y básicamente pues terminé quedándome allí en la literatura fantástica porque, bueno, Lovecraft es uno de los grandes maestros de la literatura, como él mismo la llamaba, literatura sobrenatural. Y a raíz de todo eso, bueno, pues empiezo a escarbar más en su vida y en su obra, ¿no? Saber qué más había de Lovecraft, qué más había escrito él, qué había en español y qué podía adquirir yo, ¿no? Para conocerlo más. Entonces creo que como todo fan de algún autor, pues uno trata de encontrar absolutamente toda la información y todo lo que exista de un autor, ¿no? Que nos guste. Entonces... Perdona, Ana, acabas de mencionar algo muy, muy interesante. Dice, al principio no me gustó y mucha gente con la que yo he platicado de H.P. Lovecraft, como le decimos a algunos, ha comentado eso, es que al principio no me gustaba porque su estilo y adjetiva mucho y usa palabras como cenotafio y entonces se les hace un poquito pesado, pero como bien lo comentas, cuando uno se adentra pues se apasiona y creo que esta forma de escribir también es parte de su personalidad. ¿O tú qué dirías, Ana? Así es, o sea, es parte de su sello personal, que obviamente pues sí también está influenciado por otros autores, ¿no? Como William Hogg Hodgson, que también es otro de mis favoritos, pero por ejemplo en mi caso no fue por la cuestión de que se me hiciera pesado, sino que las ediciones que yo había encontrado no eran buenas.
O sea, no era buena la traducción, por lo tanto no se entendía mucho la historia. Y yo decía, ay Dios, o sea, ¿cómo pueden publicar a un escritor que escribe así, no? No tiene ni pies ni cabeza la narración. Pero después fui descubriendo otras ediciones que sí estaban bien hechas y fue cuando me empezó a gustar. O sea, el cuento que yo más odiaba de Lovecraft era La sombra sobre Innsmouth y ahorita ya casi casi me lo sé de memoria porque es de los que más me gustan. Es el primero Entonces, que yo leí. sí, no, yo el primero que leí fue El color que cayó del cielo o El color que cayó del espacio exterior, como sea que lo conozcan. Y bueno, pues en estos relatos, sobre todo de los mitos de Tulu o de Cthulhu o Cthulhu, como gusten decirle, yo creo personalmente que son los que reflejan más la personalidad y los pensamientos más íntimos de Lovecraft, ¿no? O sea, sus creencias. Realmente y desgraciadamente también es muy frecuente que nos quedemos con lo que nos dice la leyenda negra acerca de diversos autores. Uno de los Así más es. eh, atacados por este estigma, yo creo que es Edgar Allan Poe, ¿no? Que Sí. tiene su leyenda negra de borracho empedernido y cosas así, pero realmente cuando uno empieza, y si tiene curiosidad, que eso también es muy importante, de investigar fuentes realmente fiables, pues vamos a encontrar a veces que la leyenda negra no es ni una pizca de la realidad. Entonces, también Lovecraft ha pasado por esto, sigue sufriendo de esto, desgraciadamente, y creo que también es de los autores más afectados, ¿no? En este sentido. Ahora bien, se nos pinta en esta leyenda negra de Lovecraft como un hombre huraño, misántropo, Ujú. que le gusta estar aislado, pero cuando uno revisa las cartas, las numerosísimas cartas, ¿no? Ujú. Que, que le envió a varios de sus amigos, de conocidos, de colegas, nos vamos a dar cuenta de un Lovecraft bastante distinto. Lo que sí nos llega a decir, me parece que es Robert Bloch en una entrevista que se le hizo, es el hecho de que Lovecraft podía ser muy tímido. Entonces eso, y era muy serio también. Entonces, quizá eso daba a la gente la impresión de que era una persona muy huraña, que no le gustaba estar con la gente o que le caían mal todos, ¿no? Pero Sí. realmente ya nos dice Bloch más adelante en esa entrevista que ya cuando Lovecraft entraba en confianza o se sentía más cómodo, eh, pues era una persona bastante risueña, dicen ellos, hasta parecía otro, ¿no? Porque le cambiaba la cara, sonreía, era muy juguetón, bromeaba y pues no por nada él a casi todos sus amigos les dio un apodo demasiado cariñoso, ¿no? Y eso habla mucho de Lovecraft y que desgraciadamente muchos lo toman como algo trivial, algo a veces que no es cierto, porque como dije antes, se quedan más con la leyenda negra de Lovecraft. Que es algo que pasa de forma, como tú bien lo señalas, Ana, muy común en escritores, pero también en artistas, en actrices, en cantantes. A veces nos quedamos con esa parte de lo que, sin querer parafrasear a ningún programa de televisión, lo que la gente cuenta, ¿no? Incluso ahora, amigos y amigas de Potencial 360, esta foto que teníamos en la lámina me la compartió Anabel porque además de todo lo que les he platicado de ella y hay mucho más, tiene la gran virtud de ser mi guía y maestra tallerista en un taller que yo tomé ahora recientemente de los mitos de Cthulhu, uno de los monstruos, bueno, creo que el más conocido que crea Lovecraft y que él mismo dijo que ningún ser humano lo podía pronunciar como realmente es, ¿no? Entonces, Anabel en este taller nos platicó mucho de toda esta parte, también de los escritores que formaron el círculo de Lovecraft. ¿Qué dirías, Anabel? Sabemos que Lovecraft tuvo ciclos, si no estoy equivocado y si lo estoy, corrígeme, la última parte fueron ya los mitos de Cthulhu, pero tuvo otros ciclos, el ciclo onírico, y de alguna manera también la forma como él
plasmaba sus sueños, la forma como él se relacionaba con sus amigos, como tú lo dices, nos habla mucho de su personalidad. ¿Cuál crees que sea el rasgo más importante en la personalidad de Howard Phillips Lovecraft? Pues yo creo que era como este lado juguetón, ¿no? Era bastante amigable ya cuando entraba en confianza. Hasta existen fotografías de algunos de los miembros del círculo de Lovecraft Ujú. y de Lovecraft mismo, que están así como en algún paseo o en la casa de alguno de ellos, y están así como golpeándose, ¿no? Como imaginando un combate de box, porque, Ujú. bueno, recordemos que Robert E. Howard era un boxeador amateur, entonces hacían como estos jueguitos como cualquier otro grupo de muchachos o de hombres adultos jóvenes, ¿no? Y, y se demuestra mucho tanto en las cartas como en los apodos. Yo siento también que decir que Lovecraft, no quiero decir cohibido, Ujú. pero sí tenía un poco de eso, ¿no? Y todos lo sabemos que también se le queda por la cuestión de su madre, ¿no? Esta Susie Phillips, que bueno, sí le dejó algunas ideas en la cabeza, por ejemplo, que era feo, entonces él se hace un poco más tímido o retraído de lo que ya era, pero realmente también se sabe que, por ejemplo, con Frank Belknap Long, lo llegó a visitar de manera sorpresa, ¿no? En su casa en Navidad. Salía a veces a pasear con los padres de sus amigos porque se llevaba bien también con la gente mayor. Entonces, siento que sí, el decir que fue juguetón y tímido son como lo más destacable de su personalidad. Pero también yo creo que otra cosa más y que vamos a ver ya, yo creo que en los últimos 10 años de su vida o 15 años de su vida, sería el hecho de que empieza como ay, cómo decirlo? Empieza a ser realista, pero ya no es como tan cruel, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o sea, yo sé Se que cruel no suaviza un es como poquito. sí, es como, se hace un poco más abierto de mente, incluso se sabe, bueno, que tiene cambios de mentalidad, y bueno, eso se debe también al hecho de que se va dando cuenta de que lo que sus amigos le decían era verdad, ¿no? El mundo es más vasto de lo que tú crees, y realmente él se sintió apoyado, ¿no? Por su red de amigos, por su esposa, Sonia Green. Entonces sí, es una historia bonita en ese sentido, ¿no? O sea, ese cariño que le tenía a todas esas personas, yo creo que hablan también mucho de su personalidad y que contrasta bastante con lo que se dice normalmente de Lovecraft, ¿no? Entonces es como un choque ahí bastante curioso, pero también otro rasgo de su personalidad y de sus aptitudes sería su escepticismo, ¿no? Era un hombre que era bastante escéptico respecto a varios temas, ¿no? Inclusive, bueno, el hecho de que su etapa realista dentro de su obra literaria contenga los relatos de los mitos de Tulu, pues también como que choca, porque uno diría, bueno, es que esto es contradictorio, pero realmente nos habla de este cambio de mentalidad y esta madurez también que tiene no solo como persona, sino también como escritor. Y que bueno, desgraciadamente la muerte interrumpe esta fase y siempre yo me quedo con esa duda, ¿no? De qué hubiera pasado si, en este caso, si Lovecraft hubiera vivido más años. Y hubiera seguido escribiendo. Y esa parte que comentas, Ana, es muy interesante. En esta foto que comentábamos, que presentamos aquí en el programa, parece sonriente. Y como tú nos lo comentabas en el taller, es raro porque la mayor parte de las imágenes de él que uno encuentra en internet es un gesto taciturno, muy serio. Y a lo mejor uno, al leer uno de sus relatos, no se imaginaría a este hombre que nos estás describiendo tú y que es tan interesante y contrastante en sus rasgos personales. Sí, inclusive algunas otras anécdotas de su grupo de amigos, sobre todo del círculo de Lovecraft,
nos dicen que Lovecraft era una persona que reía mucho, pero hacen la acotación, no a carcajadas, porque Lovecraft siempre se consideró un caballero, entonces un caballero nunca se ríe a carcajadas suelta, ¿no? Pero sí era una persona bastante risueña, sonreía mucho, reía mucho y amaba mucho. También es como la acotación que nos hacen. Y amaba en el sentido de, bueno, tenía como, lo diría yo de una manera tierna, amaba, o sea, tenía amor para dar a todos, ¿no? Aunque parezca extraño, pero sí, Lovecraft era muy cariñoso y muy tierno. Inclusive algunas mujeres amigas de él y de otros miembros de otros escritores de la época, ¿no? Como Henry Kuttner y su esposa C.L. Moore, nos dicen que Lovecraft también, por lo mismo de que era muy educado, era todo un caballero con las damas, pero también era muy tímido, a las mujeres les daba esta sensación de una persona demasiado adorable o demasiado detestable. Entonces sus amigos le decían que no dejara tampoco ir a Sonia Green, ¿no? De broma. Y Sonia, bueno, adelantándonos un poco, ¿no? A la cuestión de su matrimonio y su relación literaria con Sonia, bueno, pues hasta la misma Sonia dijo que era un amante de primera, ¿no? Dejando de lado las ¿cómo se llaman? Las especulaciones y el morbo, ¿no? Que tiene la gente acerca de esto, pero Lovecraft era una persona bastante cariñosa, bastante tierna y también muy familiar, ¿no? O sea, sus amigos los veía también como su familia, entonces, pues, con eso creo que digo mucho. Sí, este perfil, Anabel, que tú nos planteas ahora de este hombre generoso, que se veía en cómo compartía su obra, amoroso, creo que es una semblanza muy distinta de lo que cualquiera podría esperar y de lo que estamos acostumbrados a oír de HP, ¿no? Sí, inclusive se sabe que, bueno, a veces en épocas de festividades mandaba cartas a todos sus amigos o mandaba tarjetas, ¿no? Postales. Y en una, me parece que es a Robert Bloch, le termina firmando como abuelito Tulu, ¿no? Claro. Entonces siempre era así muy, muy tierno, muy cariñoso. Muy cariñoso. Y bueno, de eso vamos a seguir hablando ahora después del corte. Amigos y amigas de Potencial 360, vamos a ir a nuestro primer corte. Si te está gustando el programa, dale like, escríbenos un comentario. Y ahora que regresemos vamos a platicar un poquito más del matrimonio de Lovecraft con Sonia Green y de alguna colaboración especial que hizo con ella y con algunos otros autores. Aquí en Potencial 360 por Proyecto Radio MX con sentido social. No te vayas, regresamos. Soy Tania Damián y te invito a escuchar Ángulo 7 Radio, un espacio de noticias y opinión sobre Puebla y México. La cita es todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social. Te invitamos a escuchar todos los miércoles a las 9 de la noche el programa Belleza y Algo Más, conducido por Esther Monroy, donde hablaremos de tips, mitos, realidades, técnicas, trámites y consejos relacionados a la belleza. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Cuántas veces te han dicho que tus problemas no tienen solución? En tu programa Nueva Vida hay una esperanza. Queremos ayudarte a encontrar esas respuestas y sobre todo a encontrar una vida mejor y diferente. Acompáñanos cada jueves de 7 a 8 de la noche a través de Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Qué tal, amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable, donde juntos aprenderemos cómo cuidar nuestra salud a través de www.proyectoradiomx.com con sentido social, todos los martes de 3 a 4 de la tarde.
Síguenos en YouTube y Facebook. Aparecemos como Pulso Saludable. ¿Estás buscando cómo sanarte y mejorar tu vida? Mi nombre es Fernando Espinosa y te invito a escucharme los miércoles de 11 a 1 para que conozcas más sobre desarrollo personal, crecimiento espiritual, medicinas alternativas y alimentación. Y los jueves de 5 a 7 para que obtengas herramientas a través de testimonios, historias de casos de la vida real y la opinión de diversos especialistas. Acompáñame a ir descubriendo tu paraíso por Proyecto Radio MX con sentido social. Porque de locos todos tenemos un poco, te invito a escuchar Locuras Elocuentes todos los jueves de 8 a 9 de la noche y por si fuera poco, para terminar más loco, el último jueves de cada mes no te pierdas. Sin anestesia, con el negro consentido. Sí, conmigo. Con sentido social, solamente en Proyecto Radio MX. Con sentido social. Regresamos amigos y amigas de Potencial 360, aquí en este lunes hablando de H.P. Lovecraft y tenemos algunos comentarios de algunas personas que están conectadas. María del Carmen Rodríguez, que es nuestra carlonauta más fiel, que todos los lunes está aquí en Potencial 360, nos dice: hola amigo querido, saludos, ahora te veo por aquí, no pude por YouTube. Algunas personas, Carmelita, me están comentando eso. Yo creo que voy a tener que comprometer a Anabel para una parte 2 del programa para que sí se vea por YouTube. Está Rosa Griselda Gris, nos dice: buenas tardes, doctor, aquí escuchándote, saludos. De Mod nos dice: qué tema tan interesante el de la vida de H.P. Lovecraft. Y bueno, esperemos que las personas que nos siguen por YouTube en un momento ya puedan acceder, y si no, todas las personas que nos están escuchando por Facebook, pues síguenos comentando. Hay amigos y amigas, para mí en lo personal, ya nos platicará ahorita Anabel para ella, 2 historias de H.P. Lovecraft, de Howard Phillips Lovecraft, que me encantan. Me gusta toda su obra, pero hay 2 que son mis favoritas: el modelo de Pickman y la declaración de Randolph Carter. Y es de esta última, de la declaración de Randolph Carter, que tengo aquí un pequeño fragmento y se los quiero leer, se los quiero compartir. Les repito, caballeros, que su interrogatorio es inútil. Deténganme de por vida si lo desean. Reclúyanme o ejecútenme si necesitan una víctima para aplacar esa ficción que ustedes llaman justicia. Pero no puedo decir más de lo que ya he dicho. Todo cuanto recuerdo se lo he contado a ustedes con toda franqueza. No he tergiversado ni ocultado nada y, si algo les parece poco claro, se debe únicamente a ese negro nubarrón que me nubla la mente. A ese nubarrón y a la sombría naturaleza de los horrores que él ha hecho recaer sobre mí. Lo diré una vez más. No sé qué ha sido de Harley Warren, aunque creo, casi lo espero, que habrá alcanzado el reposo eterno, si es que existe en alguna parte semejante dicha. Es cierto que durante más de 5 años he sido su más íntimo amigo y que, de alguna manera, he participado en sus terribles exploraciones de lo desconocido.
No negaré, aunque mis recuerdos son inciertos y confusos, que ese testigo de ustedes pueda habernos visto juntos, como dice, en la carretera de Gainesville, camino de la ciénaga del Gran Ciprés, a las 11:30 de aquella espantosa noche. Afirmaré, incluso, que llevábamos linternas eléctricas, palas y un extraño rollo de alambre con las correspondientes herramientas, puesto que todas esas cosas desempeñaron un papel en la única escena horrorosa que permanece grabada en mi desconcertada memoria. Pero debo insistir en que, de lo que sucedió a continuación y del motivo de que a la mañana siguiente me encontraran solo y aturdido al borde de la ciénaga, no sé nada salvo lo que tantas veces les he reiterado. Me dicen ustedes que no hay nada en la ciénaga ni en sus alrededores que pueda servir de escenario a aquel tremendo episodio. Lo único que puedo responder a eso es que no sé más de lo que vi. Pues, fuera alucinación o pesadilla, y espero fervientemente que lo sea, es sin embargo todo cuanto recuerdo de lo que sucedió en aquellas espeluznantes horas después de que perdiéramos de vista a los últimos seres humanos. ¿Por qué no regresó Harley Warren? Solo podrían decirlo él, o su sombra, o alguna criatura horrenda que no puedo describir. Como he dicho antes, conocía perfectamente los horripilantes estudios de Harley Warren y, hasta cierto punto, los compartía. De su extensa colección de libros raros y desconocidos sobre temas prohibidos, he leído todos los que estaban escritos en las lenguas que domino, pero son pocos en comparación con los que están en lenguas que desconozco. La mayoría, creo, están escritos en árabe, y el libro de inspiración demoníaca que provocó el desenlace, libro que él llevaba en el bolsillo cuando desapareció de este mundo, estaba escrito en caracteres que jamás he visto en ninguna otra parte. Warren no quiso decirme nunca de qué trataba aquel libro. En cuanto a la índole de nuestros estudios, debo decirles una vez más que ya no recuerdo nada con exactitud. Me parece una bendición no acordarme de ellos, pues eran unos estudios atroces a los que me dedicaba más por una fascinación a la que no podía resistirme que por verdadera inclinación. Warren me dominaba siempre y a veces incluso llegué a temerlo. Recuerdo, la noche anterior a aquel atroz suceso, cómo me estremecí al ver la expresión de su rostro mientras me hablaba sin parar de su teoría acerca de por qué ciertos cadáveres no se descomponen nunca, sino que se conservan firmes y enteros en sus tumbas durante 1000 años. Pero ahora ya no le temo, pues tengo la impresión de que ha conocido horrores totalmente incomprensibles para mí. Ahora temo por él. Afirmo una vez más que no tengo una idea precisa del objetivo que perseguíamos aquella noche. Desde luego, tenía mucho que ver con algo relacionado con el libro que Warren llevaba consigo. Aquel libro antiguo, escrito en caracteres indescifrables, que le había llegado de la India un mes antes. Pero les juro que ignoro qué era lo que esperábamos encontrar. Su testigo dice que nos vio a las 11:30 en la carretera de Gainesville en dirección a la ciénaga del Gran Ciprés. Probablemente es cierto, pero no lo recuerdo con claridad. La única imagen que se me quedó grabada en el alma se reduce a una escena que debió desarrollarse mucho después de la medianoche, pues la media luna, en cuarto menguante, estaba ya alta en el nebuloso cielo. El lugar era un antiguo cementerio,
tan antiguo que temblé al contemplar las numerosas huellas de tiempos inmemoriales. Se encontraba en una hondonada profunda y húmeda, cubierta de exuberante maleza, musgo y extrañas plantas trepadoras, en donde flotaba un vago hedor que mi ociosa imaginación asociaba absurdamente a las rocas desmenuzadas. Por todas partes había señales de abandono y decrepitud, y me obsesionaba la idea de que Warren y yo éramos los primeros seres vivos que invadíamos aquel letal silencio secular. Por encima del borde asomaba la pálida luna menguante, entre fétidos vapores que parecían emanar de ignoradas catacumbas, y, a la débil luz de sus vacilantes rayos, pude distinguir un repugnante despliegue de antiguas lápidas, urnas, cenotafios y mausoleos completamente desmoronados, cubiertos de musgo y con manchas de humedad, y parcialmente ocultos por la densa exuberancia de una vegetación malsana. Amigos, ese es un poquito el estilo de Lovecraft en la declaración de Randolph Carter. Ya nos lo comentará ahorita Ana, no forma parte del ciclo de los mitos, sino del ciclo onírico. Y bueno, Randolph Carter es un personaje recurrente en las obras de H.P. Lovecraft. Estas a mí, ya nos dirás ahora tú, Ana, qué obra es la que más te gusta. El modelo de Pickman, la declaración de Randolph Carter son mis favoritas, pero Lovecraft se caracterizó por hacer colaboraciones con varias personas. Y a mí me gustaría, Anabel, que nos comentaras un poquito de su colaboración con su esposa Sonia Green y con el gran mago y escapista Harry Houdini. Bueno, pues es interesante esta cuestión de las colaboraciones, también teniendo en cuenta que, bueno, Lovecraft en su momento trabajó primeramente como un ghostwriter, ¿no? Un escritor fantasma, el cual escribía para otros, es decir, a él no se le daba el crédito por esas narraciones o por esos artículos, ensayos o lo que sea que le hayan encargado. Entonces, primeramente hay que aclarar eso, ¿no? Porque algunas personas con las que he llegado a platicar y que les digo esto se quedan así de, pues sí, es que Lovecraft es un escritor de horror, ¿no? Pero no tiene que ver con que escriba sobre fantasmas, sino que realmente era un escritor fantasma. Y también es interesante saber cómo se conocieron tanto Sony y Lovecraft como Houdini y Lovecraft. Entonces rápidamente voy a darles así como un pequeño contexto de todo el asunto para que se entienda un poco mejor el por qué sucedió lo que sucedió. Primeramente tenemos a Sonia Green, una mujer joven, madre soltera, viuda, y emigrante, ¿no? De lo que ahora vendría siendo Ucrania. Sonia Green siempre fue una mujer que tuvo que valerse por sí misma, ya que su padre fallece cuando ella es pequeña. Su madre emigra a Estados Unidos, ella y su hermano la alcanzan después, y bueno, ella tenía un buen ojo para ciertos negocios, y de hecho ella era como lo que nosotros ahorita llamaríamos una emprendedora, ¿no? Una mujer emprendedora. Y Sonia Green era un claro ejemplo de lo que quizá décadas después, sobre todo en la década de los 40, se va a conocer como la nueva mujer, y que es un término que se venía manejando desde el siglo XIX con esta cuestión de una mujer más independiente que no necesitaba estar casada para salir adelante, ni económica, ni socialmente, ni en ningún otro aspecto, ¿no? Entonces, Sonia llega a tener un periodo de bonanza económica en Estados Unidos con sus pequeños negocios, sobre todo de cuestiones, tenía como una especie de boutiques femeninas, ¿no? Y ella también tenía un gusto por los sombreros, entonces tenía una tienda de sombreros donde le iba muy bien, y a raíz de este periodo de bonanza decide empezar a apoyar a artistas que tenían poco dinero pero mucho talento, y también hacía donaciones benéficas a organizaciones
ahí en Estados Unidos, y también a organizaciones o asociaciones, mejor dicho, de artistas independientes, o lo que nosotros conoceríamos después como artistas independientes. Ella tenía un gusto también por la literatura, entonces decide probar un poco a escribir algunas historias. Desgraciadamente en español, bueno, la más conocida es la que tiene en colaboración con Lovecraft, que también se considera de las mejores de Sonia Green, y es gracias a esta entrada al mundillo literario de la época. En 1921 conoce a Lovecraft a través de un amigo en común, James Ferdinand Morton, otro escritor perteneciente a todo este círculo, y pues los presenta, y Sonia le habla de sus inquietudes y de sus gustos a Lovecraft, o sea, es una plática casual que se puede llevar a cabo con un nuevo conocido, ¿no? En una convención literaria, y se caen bien. También lo que tenía Sonia por gusto o por hobby en esa época era crear fanzines, ¿no? O fanzines. Estas pequeñas revistas donde se le daba la oportunidad a algunos escritores que no habían publicado, que publicaban poco, bueno, ahí se les publicaba. Ella crea uno al año siguiente, y Lovecraft le hace el favor de reseñar uno de estos números del fanzine Rainbow, ¿no? Entonces Sonia se queda pues impresionada o agradecida también con Lovecraft, porque llega a decir que es una de las críticas y reseñas más sinceras que ha tenido de su trabajo, ¿no? Porque Lovecraft sí llega a ser crítico, sí llega a señalar algunos puntos ahí débiles, ¿no? Pero también nos muestra que, bueno, pues este fanzine tiene, y también Sonia Green tienen cierto talento, cosa que no es de gratis, porque Lovecraft sí se sabe que era una persona bastante directa en ese sentido, y a veces no tenía pelos en la lengua, entonces sí, Sonia dice que es una de las reseñas más sinceras que ha recibido, y ahí como que se empieza a dar el flechazo entre ellos dos, ¿no? Por este amor a la literatura, precisamente. Y así es como empieza esta relación primeramente de amistad, y sobre todo, como va a ser con Lovecraft una constante, una relación epistolar. Es decir, se envían cartas, se ven de vez en cuando a través de amigos en común, o en ciertas reuniones o convenciones que se hacían en la época. Y posteriormente, ya después de este flechazo de 1922, empiezan a entablar una relación más personal. Aunque ya sería hasta 1923 cuando ya empieza como el sentido de lo romántico, ¿no? Que bueno, Lovecraft, siendo una persona tan tímida, pues sí le costó trabajo a Sonia que se abriera un poco a ella, ¿no? Claro, claro. Y entonces escriben un relato en colaboración, podríamos decir, ¿no? Así es, después de este contacto y de esta reseña que hace Lovecraft, Sonia decide apoyarlo más, ¿no? Con donaciones y tratando de, Lovecraft también por su parte, tratando de recomendarle a sus amigos a Sonia, ¿no? Para que los llegara a publicar. Y bueno, lo bonito aquí es que Sonia escribe este relato. Al parecer se lo manda a Lovecraft para que lo lea. Otra versión nos dice que Sonia se lo lleva personalmente a Lovecraft, y Lovecraft le dice, pues sí, o sea, yo te puedo ayudar a corregirlo, no hay problema. Y bueno, ya sabemos lo que Lovecraft hacía, que a veces reescribía toda la historia. Sí. Pero en este caso es curioso porque respeta mucho, nada más le hace como las pequeñas correcciones llamémosla, se me fue la palabra, unas correcciones de rigor, de estilo y de ortografía y cosas así, pero le respeta mucho el argumento. De hecho, también le da como ciertas ideas
y de hecho este cuento primero se llama El monstruo invisible, y ya después, posteriormente, si mal no recuerdo, es en la publicación de Arkham House, cuando ya se le da este nuevo título, ¿no? Entonces sí, es un cuento bastante peculiar porque se cuenta entre los menos logrados de Lovecraft, pero entre los mejores de Sonia Green. Es algo curioso, también eso nos habla mucho de Lovecraft como escritor, lo versátil que podía llegar a ser, y también lo crítico y lo recetario, como algunos le llaman, al momento de escribir. Entonces es un cuento también que muchos han querido ver como que es parte de los mitos de Cthulhu, y por este monstruo que aparece, ¿no? Que al parecer quería recuperar a su pobre criatura, a su cría, se la asesinan y toma venganza, ¿no? Entonces, toda esta cuestión muchas veces han querido verla como que es una idea que Lovecraft le dio a Sonia, pero en realidad es al revés, ¿no? O sea, Sonia le manda ya el relato a Lovecraft y juntos lo van corrigiendo y escribiendo. Detallado. ¿Y qué pasa con Harry Houdini, Anabel? Bueno, lo interesante aquí es que yo esta historia de Houdini y Lovecraft la conocí por el contacto y una anécdota bastante curiosa también que hubo entre Houdini y otro escritor, que también es otro gran maestro de la literatura sobrenatural y que fue uno de los favoritos de Lovecraft, ¿no? William Hodgson. Ahí hubo un pequeño encuentro en 1902 donde Houdini pues se queja, hace un reto donde dice que él puede escapar de cualquier atadura. Houdini todavía no es tan famoso como lo va a ser cuando ya conoce a Lovecraft 22 años después, en 1924. Entonces en este reto nadie se animaba. Houdini ofrece una recompensa de 25 libras. William Hodgson acepta, y Hodgson lo que tiene es que también era muy escéptico y le molestaba mucho que la gente tratara de, ¿cómo se dice?, de estafar a otras personas, ¿no? Con sus dotes de magia y cosas así. Entonces, hay que saber que Hodgson fue un pionero del fisicoculturismo, entonces era un hombre bastante fornido, bastante fuerte. Fue marinero, entonces sabía atar nudos y cadenas. Y resulta que Hodgson resulta ser tan estricto y hasta brutal con Houdini, que Houdini se queja, o sea, logra liberarse casi después de poco más de 2 horas de lucha con todas las cadenas y las sogas que le puso Hodgson, que además estaban modificadas por el mismo Hodgson para que Houdini no hiciera trampa. Entonces, Houdini se queja porque queda malherido y a Hodgson lo tienen que llevar a encerrar a la comisaría de esa población donde estaban, porque la gente lo quería linchar por haber lastimado a Houdini. Entonces, ya posteriormente, 22 años después, tenemos que el fundador de la revista Weird Tales estaba en problemas económicos porque la revista no estaba vendiendo como se esperaba, y decide traer a una celebridad para atraer a más lectores y darle mayor importancia a la revista. Entonces, ¿a quién se le ocurre? Pues a Houdini. Harry Houdini. Que cabe mencionar que también, y sobre todo después de la muerte de su madre, él se convierte en un acérrimo enemigo de todos aquellos que se hacen llamar mediums, espiritistas y de todo lo sobrenatural. Entonces es curioso que un mago también sea tan escéptico. Claro. Y cabe resaltar que, bueno, teniendo a estos 3 personajes en el hilo, ¿no? Ahí conectados, pues vamos a ver que los 3 comparten un gran escepticismo, pero se dedicaban a lo sobrenatural. Fueron grandes maestros de lo suyo. Sí. Y Ana, pues yo no sé cómo se me va siempre tan rápido el tiempo platicando contigo, pero estamos casi por terminar el programa. ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo nos inscribimos a tus talleres?
Y le voy a pedir a mis compañeros de cabina si nos ponen la lámina 2 con el código QR. ¿Dónde te encontramos, Ana? Bueno, pues yo no tengo como tal redes sociales, en ese sentido también soy como Lovecraft, algo retraída, pero me pueden encontrar dentro de los cuentacuentos, tanto en YouTube como en Facebook. Ahí si quieren material de calidad acerca de literatura, pues síganos en esas dos páginas. En Facebook en YouTube como Los Cuentacuentos Oficial. En Facebook simplemente como Los Cuentacuentos. Nuestro logo es un libro abierto con un dragoncito verde, muy, muy chulo ahí. O en La Noche de los Tiempos también, en Facebook, Twitter e Instagram. Tenemos Patreon también en lanochedelostiempos.com, por si gustan apoyarnos para... este es un colectivo binacional, México-Ecuador. Se traen a escritores, artistas como Santiago Caruso. Hace poco se hizo un evento donde se entrevistó a este artista, este dibujante, y todo va relacionado a Lovecraft, también a lo macabro. Tenemos dentro de este proyecto, de este colectivo, tenemos también la Cinemateca de lo Extraño, donde, como su nombre lo dice, bueno, se presentan ciclos de películas con una temática de lo macabro en particular, ¿no? Entonces también se hace acerca de escritores que influyeron a Lovecraft. Y por último también tenemos a Fóbica Fest, así lo pueden encontrar en Facebook también, y en Instagram, y creo que sería todo, sí, Facebook e Instagram principalmente. Y es un festival de terror y horror, ciencia ficción y todo lo que nos gusta a muchos de nosotros. Muy bien. Y próximamente, bueno, es en octubre y parte de noviembre, entonces si vienen a Guadalajara se pueden dar una vuelta por Casa Zuno y conocer el Fóbica Fest. Gracias, Ana, muchas gracias por aceptar esta invitación. Te comprometo para una parte 2. Y amigos de Potencial 360, nos despedimos. Éxito y riqueza material y espiritual. Nos vemos el lunes 5 de la tarde. Cuídense mucho. Un abrazo. Gracias por ser parte de Potencial 360. Ahora estamos más cerca de alcanzar nuestro potencial completo y nuestras metas en todas las áreas de desarrollo. Yo soy Carlos Osorio y los espero el próximo lunes. Recuerda que me puedes encontrar en mis redes sociales. Mis canales de YouTube son Rex Regum y Dr. Angelicus, y mis páginas de Facebook como Carlos Osorio y Osorio y Castro. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.